Ahora sí. Bueno, estamos aquí en Chacarita con Juan el Negro Argüello, que nos va a contar su experiencia como preso político. Cómo llegaste a esa instancia y cómo fue esa situación. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Entonces, la idea, digamos, es tratar de resumir un poco cosas que es bastante difícil cuando uno ya ha recorrido un largo camino, como decía la vieja propaganda de los cigarrillos para las mujeres en el 70. Yo caigo preso en octubre del 75 y comencé a militar en el año 64. Cuando Perón volvía a la Argentina y el gobierno de Ilía lo detiene en el Galeao, en Brasil, y lo manda de vuelta. Mi militancia empezó, como la de todos los pibes, repartiendo volantes, acompañando en alguna pintada, yendo a algunos actos relámpagos, acompañando básicamente. Sin una formación política y por ahí tampoco sin la capacidad que tiene uno hoy para poder explicar todo el proceso que se ha hecho. De golpe uno se encuentra en algunas circunstancias donde tiene que empezar a dar respuestas por la propia y las va dando en la medida de que uno tuvo lo que podían ser los maestros en la militancia, o sea, lo que se llama también los referentes en la política. Yo me crié en un barrio clase media baja, había muchos trabajadores en esa zona que eran del frigorífico Lisandro de la Torre. Mi papá trabajaba en una fábrica de jabón. No tenía militancia política mi vieja tampoco. Y bueno, y así uno va haciendo su camino, mucha participación en actos relámpagos porque el peronismo estaba proscripto, los 1 de mayo, los 17 de octubre, que eran las fechas emblemáticas para nosotros, donde empezamos a sentir el calor que uno va encontrando en la militancia con compañeros que nos van acordando también sus propias experiencias y sus propias vivencias, ¿no? Ya por ahí uno siendo tan joven empieza a escuchar de los caños de la resistencia y también de alguna manera nos llamaba la atención, ¿no? O sea, creo que haber participado en estas experiencias es lo que a uno lo va marcando y lo va definiendo en términos políticos, en términos ideológicos, en términos de elegir un modelo de vida y de empezar a pensar también en un poco más grande, en un modelo de país. Nosotros fuimos una generación que se crió en medio de una evolución mundial y latinoamericana donde existían muchos movimientos de liberación. Teníamos la experiencia de Argelia, de Vietnam, del Congo con Lumumba, la Revolución Cubana obviamente que nos marcó mucho, que fue un faro para muchos movimientos de liberación en Latinoamérica, la guerrilla colombiana, Camilo Torres, los Tupa, ¿no? Hay muchos grupos, ¿no? Países donde existía la idea de la liberación nacional y la construcción del socialismo, obviamente respetando la naturaleza de cada país. En el caso nuestro, de los jóvenes de la generación a la que pertenezco, en aquel momento el socialismo para nosotros era el peronismo, y por ahí en un momento donde empezamos a elevar la puntería y a plantearnos la elaboración de un proyecto estratégico mucho más grande, fue cuando comenzamos a esbozar y a definir lo que después se conocería como el socialismo nacional, y que fue una consigna que la organización en la que me integré allá por el 72, que es Montoneros, tomó como uno de sus objetivos estratégicos.
Mientras tanto, en el año 69 yo entro al gremio bancario. Venía de trabajar previo al servicio militar en otro tipo de trabajos, ¿no? Trabajos más, como dirían los marxistas, más proletarios, fábricas y demás. Y bueno, en el gremio bancario, al año de estar trabajando en un banco, me dejan cesante porque había sido elegido delegado en una oficina y era un banco privado donde había dejado la huelga del 59 una huella muy profunda, muchos cesantes, y el banco no quería organización gremial. De todas maneras, pese a que yo era muy joven en ese momento y tenía un año de antigüedad nada más, debo reconocer que hubo un acompañamiento de la gente pidiendo la reincorporación y bueno, volví a estar en el banco y ahí ya me integro con otros compañeros en lo que llamamos en su momento la Juventud Peronista Bancaria. Era un nucleamiento de compañeros de juventud de varios bancos donde nos planteamos una política alternativa a la burocracia sindical. Posteriormente, cuando algunos compañeros nos incorporamos a la organización, nuestra agrupación fue una de las fundadoras de lo que se conoció como la Juventud Trabajadora Peronista. Bueno, todo este camino de la militancia sindical y política creo que tiene su pico máximo desde el punto de vista político en la participación en la campaña Campo del Gobierno Perón al Poder y en lo sindical planteando una alternativa contra la burocracia, la pelea contra los aparatos del sindicalismo, o sea, ahí fue donde en el 73 comienza a esbozarse la dicotomía patria peronista, patria socialista. Obviamente los socialistas éramos los compañeros de juventud, los compañeros que estábamos ligados a la política de Montonero, del peronismo de base, o de algunas agrupaciones de la izquierda que también existían en nuestro gremio. Tuvimos una muy buena participación en una marcha que se hizo el 31 de agosto cuando vino Perón, estuvo Perón en la CGT. Tuvimos una columna muy importante cuando volvió en junio en Ezeiza, el día de la masacre de nuestros compañeros. Masacre que nunca fue esclarecida en la justicia hasta el día de hoy. Digamos, a colación de esto, digamos, en el caso del gremio nuestro se nos produce la incorporación de muchos compañeros que eran de otros sectores de juventud peronista. La juventud se empezó a agrupar ya, digamos, ya estaba dividida en estas dos grandes líneas que planteo yo. Y bueno, obviamente la muerte de Perón, previa a la pelea política que tuvimos con él por el tema de la ley de asociaciones profesionales y por el tema de la ley de seguridad, la 2840, con la que no estábamos de acuerdo, que llevó a la renuncia de 8 diputados de la juventud. Después de esto, después de la muerte de Perón, nosotros seguimos creciendo, digamos, la política, más allá de los errores que se cometieron todo ese tiempo, veníamos de una etapa donde el sindicalismo en particular, digamos, venía de una experiencia de lucha, de organización, que había dado como origen la CGT de los argentinos. Y ya para el 74-75 se comienza a esbozar lo que después se conoció como la Coordinadora de Gremios y Comisiones Internas en Lucha, que tomó distintas formas en todo el país. O sea, en el norte, por ejemplo, teníamos el tema de la FOTIA, bueno, que era lo que agrupaba centralmente, teníamos la experiencia de Ligas Agreras en el Chaco, bueno, toda la experiencia de Córdoba con referentes sindicales que para mí fueron maestros, como Tosco, Salamanca, Tilio López. En Buenos Aires lo teníamos a Jorge Di Pasquale, a Borro, a Avelino Fernández, el mismo viejo Framini también. Digamos, eran compañeros de los cuales aprendimos mucho y básicamente
que tenían una conducta de respeto hacia los trabajadores y hacia la base. Dirigentes combativos. Y bueno, nos tocó a nosotros llevar adelante el enfrentamiento al plan económico de Rodrigo y de Isabel Martínez, lo que se conoce como Rodrigazo. Por ahí también hay la historia oficial dice que fue la CGT la que encabezó esta protesta, y en realidad la historia real dice que parte de la CGT avalaba las paritarias con techo, al extremo de que el primer gremio que se moviliza a la plaza a darle las gracias a Isabel por estas paritarias con tope fue la UOCRA. Creo que el secretario general era Papaño en aquel momento. La rebelión y la no aceptación de las comisiones internas de muchas seccionales de sindicatos, inclusive de sindicatos manejados por la burocracia, pero que tenían una experiencia de lucha previa, hace que se empiecen a generar movimientos en todo el país. Y bueno, esto culmina con... se rompe el techo de las paritarias, tiene que renunciar Rodrigo, se va López Rega del país también en ese momento. Y bueno, eran momentos muy duros porque ya la AAA estaba operando a full, teníamos muchos muertos en ese momento, no solo en el sindicalismo, sino en la política, algunos dirigentes que estaban exiliados en la Argentina. Y en octubre del 75 me toca perder, como se dice en la militancia. A veces no sé si uno en esto ha tenido suerte, porque no sé qué hubiese pasado realmente si la detención se hubiese producido con posterioridad al golpe. Y bueno, ahí en la llegada a la cárcel, con una causa abierta, donde involucraron a algunos compañeros que no eran militantes, eran amigos míos, en realidad, o eran compañeros del gremio que no tenían una militancia partidaria, pero esto era común en aquella época. Después el que le pone un nombre muy lindo a toda esta política de persecución y represión es Camps, con esa que primero vamos a ir por los militantes, por los terroristas, después por los familiares, por los hermanos y después por los indiferentes. Bueno, eso que a veces es bueno recordar porque uno a veces lo asocia con esta etapa actual, donde todo aquel que protesta es tildado como alguien que está en contra del proceso que está llevando adelante este gobierno, que tiene muchas similitudes con lo que son los gobiernos dictatoriales, más allá de que haya sido elegido por el voto. Bueno, ingreso a la cárcel después de haber estado detenido unos días en coordinación. Estuve 24 horas sin ser reconocido, cosa que era una práctica bastante común, había empezado a hacer en el año 75. Me llevaron al velódromo, ahí hubo un simulacro de fusilamiento, después me llevaron a coordinación y a las 24 horas, como hubo un paro en el banco pidiendo mi aparición, se me blanquea. Después estuve en el Palacio de Tricolor en unos días, hasta que en una fecha histórica para los peronistas me trasladan a Devoto. Yo llego a Devoto el 17 de octubre del 75 alrededor de las 11 y pico de la noche. Y nunca me voy a olvidar, mientras estaba prestando declaración, había un televisor ahí en el juzgado, donde estaba la Chabela reasumiendo el gobierno y dándonos con un caño a todos los que éramos ya denominados subversivos, o apátridas, como les gustaba decir a algunos. Bueno, estuve unos días incomunicado en Devoto, hasta que finalmente me mandan a uno de los dos lugares donde había presos políticos, que estaba el pabellón 10, que era un pabellón abierto, y después estaban los celulares. El celular 2 estaba con todos compañeros de distintas organizaciones, compañeros de agrupaciones políticas, de agrupaciones gremiales, de algunas agrupaciones territoriales. Ahí éramos cerca de 100 en ese momento.
Fueron poquitos días de primavera carcelaria porque todavía, en ese momento todavía podían entrar a vernos algunos amigos, se nos podían traer algunas cosas del exterior. Y bueno, esto duró hasta el 13 de noviembre, donde se nos ponen comunicados durante 2 meses en celdas individuales. Se produce toda una reestructuración interna en la cárcel y comienzan a llegar algunos compañeros del interior. Y obviamente en marzo, a partir de marzo, comenzaron a llegar algunos compañeros que estuvieron en los campos de concentración. Yo recordaba, ahora estando hace pocos días en el acto en Campo de Mayo, que habíamos recibido a algunos compañeros de la FOR en ese momento. Otros compañeros de la Volkswagen, que estaba en San Justo en aquella época, que habían sido chupados, algunos compañeros de Grafa también, que habían estado secuestrados en campos de concentración pocos días, y tal vez los blanquearon enseguida, vaya a saber por qué, porque tuvieron suerte o porque eran los primeros días del golpe. Ahí en Devoto nos juntaron con varios compañeros, habíamos varios compañeros que tendríamos en ese momento niveles dentro de la organización Montonero, que era, de alguna manera replicábamos la forma organizativa que teníamos en el exterior. Cada organización tenía esa manera de funcionar y después se coordinaban las políticas por los reclamos internos, por el tema de las visitas, el tema de los recreos, el tema de las cosas que estaban permitidas tener o no. Pero el 13 de noviembre, me acuerdo de esto con claridad, se hacen cargo de la cárcel las Fuerzas Armadas. Ahí sale un decreto, creo que es el 780-75, que es el que estipula un régimen para todos los presos de las organizaciones subversivas. Nos caracterizaban como bandas de delincuentes subversivos marxistas-leninistas, donde ese reglamento definía de qué manera teníamos que estar, qué beneficios teníamos, qué no podíamos tener, quiénes eran los que nos podían visitar, bueno, todo lo que estaba escrito en la letra. Y a su vez, digamos, nosotros comenzamos a vislumbrar que se empieza a aplicar una política de lo que después denominamos una copia del plan sistemático que llevó adelante la Junta, que fue un plan de destrucción física, psíquica y psicológica de los compañeros. Esto lo charlamos mucho con los compañeros que podíamos en su momento. Ya ahí a fines del 75 nos juntaron en alguna celda de A2, de A3, porque empezaba a llegar mucha gente. Y bueno, esto me acuerdo yo que lo hablamos con el flaco Dardo Cabo, la Palometa Pirles en una celda, después de una visita que habíamos tenido de los abogados nuestros, donde creo que se había producido ya la revolución de Capellini, el levantamiento de Capellini que fue sofocado en su momento. Y un poco lo que se decidió ahí, los compañeros tenían mucha más responsabilidad de la que tenía yo, digamos, eran nuestros jefes, eran los niveles más altos de la organización en ese momento. Y definimos una política propia para nuestros compañeros o nuestra fuerza, que después también la conversamos con la gente del PRT y de otros grupos más chicos, menores, donde definimos una política de preservación, una fuerza propia, que era generar, por ejemplo, espacios de mantenimiento de estado físico, que era un plan de gimnasia en las celdas. Obviamente todo esto era clandestino porque te encontraban haciendo gimnasia, pues castigo a los calabozos de castigo, que nosotros le damos, la jerga carcelaria se conoce como buzón, donde no tenés nada de nada y estás como si estuvieras en un pozo. Después planes de capacitación, de formación política, económica, y un elemento que nosotros creemos que fue
Está bueno que recalques ese detalle, porque como lo venís contando, se puede quedar la idea de que ustedes estaban en una situación de cárcel muy legal, con todos Claro. los derechos de cárcel, y no era así, todo eso se hacía clandestinamente. Claro, o sea, todo eso era, ¿Qué? digamos, ¿Cómo inclusive... se organizaban para eso? Claro, ahí, por ejemplo, comienza se usaba mucho el sistema de código Morse, el Morse, que se usaba a través de las paredes, bueno, con algún compañero que, como podía, trataba de visualizar cuando entraba el yuga o el carcelero del pabellón para interrumpir la actividad. Después teníamos en Devoto había un sistema de comunicaciones que era a través de las letrinas, o de los inodoros. Uno tenía que limpiar todo el inodoro porque había toda una cadena de comunicación por las cañerías internas. Que después, obviamente, los del pulpito gris, como les decíamos del Servicio Penitenciario Federal, lo descubrieron y esto nos generó castigos con golpes, bueno, y demás. Y tenemos el otro sistema conocido como Paloma para las comunicaciones internas. La Paloma es un hilo, un cordón con un peso que en la ventana externa, digamos, tiene la forma de péndulo, va tomando hasta que lo agarra el de la celda de al lado o el de la celda de abajo, se lo baja directamente. Bueno, ahí van, por lo general, los comunicados, los documentos internos que armábamos, o iban informes de la situación como se estaba dando en el exterior. Yo esto, por ahí como decís vos, viste, hay que marcarlo porque ese 13 de noviembre del 75 en Devoto nos sacaron todo. O sea, nos dejaron un blog que nos dieron para las fiestas del 75, una virome, y creo que podíamos tener 3, 4 sobres, no más. Después no teníamos más nada, nos sacaron los termos, los calentadores, los cigarrillos, la hierba, bueno, todo lo que hubo, así como en los procedimientos posteriores del Ejército o de las Fuerzas Armadas, digamos, se robaban todo después de secuestrar a los compañeros, acá en cada requisa se robaban algo. O sea, el robo sistemático existió en todos sus niveles y de todas las maneras posibles. Y esto se replicó después en todas las cárceles, no pasaba solamente en Devoto. Yo digo, se replicó en todas porque estuve en varias. Bueno, en Devoto la historia termina así, digamos, más o menos. Ahí se define esto. Estuvimos sin visitas, todos sancionados hasta fines de enero, creo. Sin visitas durante la fiesta. Inclusive, muchos familiares nuestros iban por atrás, por la calle de Desaguadero, creo que es. Pasaron 1 o 2 días hasta que llegó la orden de la dirección del penal y metieron a varios familiares, nos metieron presos. Mandaron a la federal de los que iban por ahí atrás, porque claro, ahí se comunicaban por gritos, los compañeros se subían a la ventana. Digamos, por ahí no teníamos una noción acabada de cómo iba a continuar la película. Si bien teníamos esta idea de empezar a preparar a los compañeros, porque ya veíamos presumíamos que la cárcel no iba a ser una cosa de 2, 3, 4 años. Entonces había que prepararse para salir en el momento que nos tocara, lo más firme en todo sentido, y poder retomar la militancia. Este era el objetivo central de las conducciones en todas las cárceles donde estuvimos, de las organizaciones. La anécdota del 24 de marzo es mortal porque estábamos encerrados, nos sacaban, yo creo que nos sacaban media hora por ala de pabellón para que no pudiéramos juntarnos en un mismo piso. Y bueno, nosotros hablábamos con las manos a través del ventiluz, ¿no? Y el 24 de marzo, cosa curiosa, abren la puerta de la celda, no se abren a la mañana, después del recuento. Nosotros entendíamos por qué se abría. Ya sabíamos que en la cancha de la Madrid, que estaba al costado, habían llegado Unimog del ejército, habían llegado helicópteros, toda la cárcel estaba rodeada de militares. Y bueno, la sorpresa fue que nos trajeron,
creo que era mate cocido ese día, mate cocido con leche fue, no con cascarilla. Y nos dieron 2 o 3 medialunas a cada uno, cosa que era una locura, porque, para que te ubiques, yo por ejemplo, cuando caí preso creo que estaba pesando 81, 82 kilos, y cuando llegó el golpe estaba pesando 57, 58 kilos. O sea, este era para que veas el tipo de alimentación que teníamos, que era nada. Y bueno, ahí no terminó la cosa, pensamos que nos iban a encerrar de vuelta. No, nos encierran. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí veíamos nosotros el pabellón donde estaban las chicas. Y se hablaba con las manos también con las mujeres, con los gritos, qué sé yo. Bueno. Y al mediodía, no nos encerraron ese día. Y al mediodía viene el menú del 24 de marzo del 76. Era, tampoco lo podíamos creer porque veníamos de un caldo con un femur de vaca, que esa era la cena, y al mediodía un chorizo con un poquito de perejil, un chorizo que por lo general estaba pasado, estaba podrido. Yo lo bauticé como chorizo paraguayo porque venía verde y traía arroz con perejil. Y nos dieron una milanesa de mondongo. La presentación era muy linda. Ahora resulta que cuando la cortamos, y el pan recién hecho, cuando la cortamos la milanesa para ponerla en el sándwich, el mondongo estaba sin lavar. O sea, el que no comió nunca mondongo, tiene que saber que el mondongo es la panza de la vaca, y si está sin lavar está lleno de mierda. Es así. Bueno, ese fue nuestro menú del 24. El 25 volvimos a estar encerrados, etcétera, etcétera. De ahí por ahí estábamos sancionados 15 días, después nos habilitaban la visita, nos habilitaban una carta por semana, después 2 cartas, depende el humor del jefe de turno. Había empezado a caer más gente también de los que estuvieron en los campos transitoriamente. Y en junio del 76, otra fecha histórica, porque mi destino en la cárcel a veces está medio ligado a algunas fechas históricas. El 9 de junio del 76, a las 3 de la mañana más o menos calculo yo, prenden las luces, entran a golpear las puertas, bueno, abren la puerta, Argüello prepara el monito. El monito es donde uno pone la manta y adentro mete todas sus pertenencias personales, la poca que tenía ropa, qué sé yo. Y bueno, ahí al ratito nos vienen a buscar, nos bajan yo no tengo idea en ese momento, no tenía idea en ese momento cuántos éramos. Nos bajan por las escaleras, yo creo que estaban, no me acuerdo si estaban sobre las 3 o 4. Nos bajan por las escaleras cobrando. O sea, el monito lo agarraron ellos, lo ponías afuera con un papelito con tu nombre, te amarrocaban de atrás o te ponían cosas en la espalda, te levantaban de acá y te llevaban en el aire y mientras tanto te iban boxeando. Así bajamos por todas las escaleras en el aire, nos llevan a la capilla. En la capilla nos identifican y después me enteré, nos ponían un colgante con unas etiquetas de color. Las etiquetas, el color de los que íbamos a cobrar más era de los que habíamos sido los delegados del pabellón o los que ellos ya tenían información de que éramos los dirigentes de las organizaciones. Bueno, ahí también, después cuando nos sacan ya para el traslado, nos ponen una capucha para trasladarnos, en la capilla dentro del penal, ¿no? Y salimos, después yo la volví a ver ya la cárcel en otro momento, en otra situación, y nos sacan de la capilla, teníamos un pasillo muy largo, después pegábamos una curva, después pegábamos otra hasta la Leonera, y de ahí salíamos a una escalerita cortita donde estaban todos los camiones de traslado parados. Bueno, todo eso, ese tramo en una fila entre dos, fuimos por el medio en un pasillo, como pasa en algunas películas que uno ve
las cosas de iniciación de los pueblos de la antigüedad, ¿no? O donde pasaban los prisioneros. Bueno, ahí cobrando sin parar. Esquivando las patadas, esquivando porque te ponían el pie para que vos te caigas y cobraras más. Íbamos esposados de a dos ahí, o sea que era más difícil todavía. Bueno, nos suben a los camioncitos, arriba de los camiones ahí nos sacan la capucha otra vez. Ahí vimos la cosita que después nos sacaron. Distintivo. Y arrancamos, no sabíamos para dónde íbamos cuando arrancamos. Bueno, cuando en los camiones de traslado se ve por la mirilla, se ve así el piso. O alcanzás a ver un poquito, como yo te puedo estar mirando el medallón ahora, así, ¿entendés? Y escuchábamos ruido de helicópteros. Obviamente los traslados nunca te dicen dónde vas, es muy raro. Y bueno... Una pregunta, ¿y qué sensación se genera en esa incertidumbre? ¿Qué ideas tenían ustedes? ¿Qué posibilidades? Porque me imagino que pensás, ¿a dónde vamos? El tema era claro, el tema es ¿a dónde vamos? ¿Por qué nos sacan? Claro. Porque ahí veíamos por los nombres que escuchábamos que no éramos todos los dirigentes de una organización, o los referentes, o los que teníamos un encuadre orgánico en las organizaciones armadas, sino que había de todo, había compañeros que habían sido amigos nuestros, habían caído presos, pibes del barrio, el hermano de algún compañero que no tenía nada que ver, militaba y el otro militaba, pero era un compañero de la JP o un compañero de la Junta Vecinal, ¿viste? O un vecino de la villa. Bueno, toda una cosa, ¿viste? Bueno, preguntando quién estaba, quién no estaba, bueno, está golpeado, no está golpeado, que no sé cuánto. Cuando arrancamos, yo no recuerdo bien, no sé qué camino habremos tomado para salir de Devoto. Y yo empiezo a reconocer algunos de las veredas por donde íbamos, dentro de la capital. Y digo, me parece que vamos para el sur. No, o sea, esto descartaba que fuéramos para Ezeiza, o descartábamos que fuéramos para Aeroparque. Porque esos eran los destinos donde podías terminar, o en Resistencia, o en Rawson, o Córdoba, o Neuquén, que eran las cárceles federales. Bueno, el tema es que en algún momento a mí me dio la impresión, le digo a los compañeros, me parece que estamos yendo para el lado de La Plata. Nosotros sabíamos que había compañeros presos políticos en La Plata. Bueno, en definitiva fuimos a La Plata, a la unidad 9 del servicio bonaerense. Y ahí fue un recibimiento también a toda orquesta. Conmigo, uno de los compañeros de conducción que viajó con nosotros era un sacerdote que ahora está en la provincia de Entre Ríos, que le rompieron el boludo, si se me permite la expresión, en vez de meter los anteojos con el monito, se los dejó puesto y se los partieron. Le dieron quemar la ceja. Era cura. Y había sido capellán de la cárcel de Sierra Chica. Bueno, compañero de la organización Montonero también. El tema es que, bueno, cobramos mucho ahí y bueno, después nos mandan a un sector de la cárcel que después lo denominamos la Siberia porque era un sector que se había construido mucho después de que se armó la cárcel. Un sector muy húmedo, muy frío, los patios de recreo eran como la jaula del zoológico, donde están los pájaros, o donde están los cóndores. Porque era todo, tenías material y después tenías todo alambrado, todo cerrado con alambrado. Eso en los patios de recreo. Nos tuvieron 10 días encerrados ahí, lo único que nos dieron visita a la semana. Por ahí pudimos tomar idea de los que habíamos llegado, habíamos sido trasladados 100. Y cuando a nosotros nos levantan el encierro, que nos empiezan a sacar 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde al patio, un frío de puta madre, un invierno. Llegó otra tanda de Devoto,
entre los que venía Dardo. Nosotros fuimos a parar al pabellón 14, 14A y 14B. A Dardo y la otra gente la mandaron al 16A y 16B. O sea, ahí nos enteramos que estaban levantando Devoto, porque la idea era vaciar Devoto y traer todas las mujeres a Devoto, que fue lo que después concretaron. O sea, todos los lugares donde estábamos nosotros, a plan de celulares, metieron todas las compañeras de todo el país. Y nos enteramos que está empezando a levantar las cárceles provinciales. Para octubre, noviembre, octubre creo que fue, llegan al pabellón 13, no me acuerdo el número exacto, pero un número grande de compañeros de Mendoza, que los masacraron, muy golpeados, al extremo. Yo pedí una audiencia con el capellán del penal, y bueno, le hablé directamente, mire, yo soy fulano de tal, soy de la organización Montonero, le digo, acá hay un pabellón 13, hay compañeros que los han golpeado muy mal, nosotros queremos poder hablar con algunos de ellos para ver cómo están, qué necesitan, queremos pasarle algo de comida, cigarrillos, pasarle un mate, hierba, bueno, las cosas con las que subsistir, el material básico del preso, digamos. ¿No? Y bueno, el capellán consiguió, me dejó hablar logró que me dejaran hablar con un compañero, que por ahí a lo mejor hoy no quiere que lo nombre, pero bueno, me enteré más o menos cómo había sido el traslado de Mendoza hasta La Plata, fue hasta arriba del avión cobrado. De todo ese grupo, después un compañero lo terminan asesinando en los calabozos, un año después. Y el 13 de diciembre del 76 hay una requisa, cambia el director del penal, y hay una requisa muy violenta, se mete el ejército, con la gente de seguridad interna, también nos sacan de la celda por el pasillo, este pasillo que habíamos tenido en Devoto, lo tuvimos acá también, hasta un salón de actividades que no sé para qué lo tenían en ese momento, porque no era la capilla. Ahí nos juntan a todos, hacen una requisa mortal en los pabellones, en la celda. Ahí ya nos habían puesto de a dos. Cada mes y medio te sacaban de la celda y te ponían con otro compañero. Y ya habíamos tenido, habían aparecido lo que nosotros llamamos los buchones, los traidores, los tipos que colaboraron delatando compañeros, estando presos, delataron compañeros, delataron cómo estaba estructurada la organización, los grados de responsabilidad que teníamos. Disculpa una pregunta, cuando te ponían de a dos, uno quedaba la idea esa de que uno de esos era... No, porque nosotros ya los teníamos identificados, en ese momento tenían. no había, o sea, ellos cuando en La Plata hubo un trabajo de inteligencia muy grande. Por eso en La Plata terminamos teniendo en esos primeros 2 años 31 desaparecidos entre presos y familiares, gente asesinada y gente que no apareció nunca más. Hubo una muy buena organización de todos los grupos. Bueno, esta requisa fue mortal, nos afanaron de todo también. Y después de que terminó, cuando nos vuelven a la celda, empezó la recorrida de otro señor de triste memoria, el general ibérico Saint-Jean, con otro nefasto personaje de la justicia, el doctor Jaime Esmar, que había estado en el Camarón en la época de la Revolución Argentina, y el nuevo director, el viejo director y el nuevo director, acompañado con otros oficiales del ejército, algunos oficiales del servicio penitenciario, y se fueron metiendo en algunas celdas. En la mía también entraron, venían con carpetas, donde se ve que estaban todos los datos que tenían de nosotros. Entonces Saint-Jean me encara y me dice, ¿cómo se llama usted? Yo, Juan Arguello. ¿Y por qué está acá? Yo soy dirigente gremial y soy dirigente de los Montoneros. Entonces se ve que no esperaba esa respuesta, dijo, bueno, está bien, y se va. No preguntó más nada. Obviamente ya se habían hecho presentaciones en la UIT por mi detención como
dirigente gremial. Y bueno, pasó aparte. Y ahí a los pocos días comienza una selección interna dentro de la cárcel. Y en la cárcel hubo 3 sectores claramente diferenciados. Estaban 2 pabellones, que eran el 1 y el 2, que después son conocidos internacionalmente como los pabellones de la muerte. En el 1 estábamos todos los montoneros y algunos compañeros que no eran de montoneros, por ahí algún compañero del PB, pero la mayoría éramos. Había un viejo que era un viejo dirigente de ferroviario del interior, un compañero que venía de la Resistencia, un compañero combativo, no me acuerdo el apellido, un viejito de una fortaleza. La verdad que uno a veces en parte agradece haber esta experiencia, digamos, en el sentido de haber conocido muchos compañeros que por ahí no tenían mucha capacidad política, pero tenían una fortaleza ideológica con la que nos mostraban que el camino era la resistencia y tratar de salir entero. Quizás porque muchos de ellos habían estado presos en la época de la Libertadora. El viejo, creo que era Zárate el apellido, creo que él también había estado preso en la época del Plan Conintes. Bueno, el tema es que comienza esta organización, la distribución, y es en enero. Una pregunta, Juan, ¿y esa cómo se decantaba esa distribución? O sea, bueno, a eso iba. El trabajo de inteligencia de los buchones, más el trabajo de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, más el trabajo de inteligencia del Ejército, esa cárcel dependía del Ejército. El responsable era, creo que era fue Saciaín un tiempo, y después creo que estuvo Teófilo Sá, me parece que era el que estaba a cargo. Dependía del primer cuerpo del Ejército, eso sí. Entonces, ellos ya tenían un panorama de cómo eran los niveles. Entonces se armó el pabellón 1 y 2 con todos lo que diríamos los dirigentes, manejándolo con los viejos términos, los cuadros integrales, como decíamos nosotros en la organización. Había algunos compañeros que tenían un poco menos de nivel, pero habían sido referentes públicos por ahí de la JP, de la JUP, del movimiento villero, también estaban de la UES. Y bueno, y del otro lado estaban los compañeros del ELPE en el 2. Y bueno, después en el fondo quedaron la mayoría de los compañeros eran compañeros de agrupación. Quedaba alguno que por ahí que no lo habían podido detectar, un cuadro medio, que no lo habían podido detectar, porque no todos los que venían de las otras cárceles venían con el informe del servicio penitenciario. Habían estado poco tiempo y el servicio no había podido detectar todavía. Y después un sector con el tiempo fueron los que tuvieron el régimen más blandito, de compañeros que habían sido sindicalistas de nombre. Ahí estuvo Esquerra, estuvo Guillán. Esquerra era el secretario general de los bancarios. Guillán fue el histórico de Foetra, que en aquella época para nosotros era un modelo, lo comento al margen, y después terminó siendo soldado de Menem en la privatización de Entel. O sea, estas son las vueltas de la vida, ¿no? Donde nadie por un hecho valeroso hoy tiene comprado el futuro. Bueno, por lo menos de mi pensamiento. Algunos dirán que uno es muy duro, muy exigente, pero yo lo siento así. Y bueno, armaron un pabellón con todos los curas, había muchos sacerdotes y seminaristas. En otro pabellón, ahí estuvo también Alfredo Bravo, estuvo Pérez Esquivel, y algunos dirigentes provinciales políticos ligados al gobierno, a los gobiernos provinciales que habían estado más cercanos a la JP o a los montos. Bueno, esta situación de estos pabellones duró 2 años. Yo tuve 2 sanciones en ese tiempo, ahí en ese pabellón 1, que las denuncié en el juicio de la Unidad 9, donde fui
muy torturado. O sea, se me pidió que colaborara y cambiaba de régimen. Obviamente, nosotros habíamos definido no colaborar en ningún lado, en ninguna instancia. Y una vez que salimos de los calabozos, cuando iba el médico a revisarte, que el médico tomara nota de las lesiones que tenía, etcétera, etcétera, que nunca tomaba. Igual los denunciamos en el juicio también, ¿no? Y bueno, yo me comí una sanción de 2 sanciones ahí de 2 meses, 1 mes y 1 mes. La primera fue la más salvaje. Y después tuve sancionado esa, tenía una prolongación en la celda que era 5 meses más sin ningún tipo de beneficio. O sea, yo en la celda tenía el colchón, la sábana, la frazada y nada más. Y me permitían escribir 2 cartas por semana. Y lo único que me daban era la comida del penal, obviamente. Nosotros teníamos mecanismos con los cuales internos, qué sé yo, por ahí, en el momento que salía un compañero a repartir la comida, venía, me abría el cosito y me traía, qué sé yo, un sándwich de queso y dulce, o te guardaban, qué sé yo, un churrasco que nunca venía, porque había gente que por ahí, por razones médicas, no podía comer la comida del penal, y le daban un churrasco con papa hervida, qué sé yo, pedazos de zapallo.